esas primeras lecciones que nos da cualquier profesión, pero en el ámbito de las ventas aún más, porque es un territorio humanista, es un territorio delicado, porque jugamos con emociones ajenas y muy fuertemente con las nuestras, ¿no? ¿Cuáles fueron las primeras lecciones que sacaste? La lección que yo saqué ahí, sin ninguna duda, es que las ventas siempre transcurren a través de la plataforma de la confianza. Sin confianza es muy difícil que nadie compre nada, salvo en un caso que es cuando no hay otra posibilidad, ¿no? Pero en un mundo complejo donde hay competencia, donde hay un montón de oportunidades de productos diferentes para saciar la misma satisfacción, la misma necesidad, dijéramos, la confianza es la clave. Y la confianza yo creo que se basa en conocimiento, en ser experto, el experto siempre vende, y después en ser buena persona. La mejor venta es la que no se hace, ¿no? Sí. Entonces eso que parece una grandísima contradicción, cuando lo ponemos en paralelo con nuestros valores, con valores de honestidad, ya no deja de ser una contradicción, es una verdad, ¿no? Que sea la venta que no haces tu mejor venta. Yo entiendo la venta como un proceso de ayuda a que alguien, sea persona o sea organización, después de comprar tu bien, servicio, como sea en cada momento, esté mejor que antes. Si no, no vale la pena. Por solo dinero no vale la pena hacer. Y tú puedes saber mucho de un tema y puedes verlo muy claro, pero si en el momento de cómo lo explicas tú dudas, no por el producto, sino porque tú estás dudando, porque se te lleva los nervios por delante, vas a generar un escenario de duda en el cliente, ¿no? A mí me gusta decir, y este programa, ¿no?, del lado humano de las ventas, ¿no?, lo más importante para vivir, para caminar por esta vida, es en la posición que estemos en cada momento de nuestro día. Algo fundamental es entender la condición humana, entender cuál es el origen de nuestras respuestas, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Hacer ese trabajo introspectivo que canaliza muy bien la PNL, que entiende muy bien la PNL. Desde ahí, desde ese autoconocimiento como en primera persona, entender la condición humana, poder entender al otro, porque todo cambia cuando uno tiene esa capacidad de empatía y esa capacidad de entender al otro, ¿no? Muy buenas, Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Pues encantado de estar aquí contigo. Oye, un placer enorme tenerte en el lado humano de las ventas, en esta ventana para hablar de emprendimiento, de ventas, de desarrollo personal y profesional, para aprender de los mejores, que es como me gusta a mí enfocar y ver enfocado este producto. Mil gracias por pasarte por aquí. Gracias a ti por invitarme, de verdad. Pues, Víctor, hoy especialmente vamos a hablar de ventas porque a veces traemos otras temáticas a este espacio, pero en tu caso eres un vendedor nato, ¿no? Tienes una trayectoria como vendedor y como profesional de la consultoría y del asesoramiento y de la formación en el ámbito de las ventas envidiable, largo, con mucha trayectoria, con mucha experiencia, y verdaderamente en esos perfiles es donde se encuentra, de donde se puede destilar gran cantidad de tesoros de conocimiento que nos viene muy bien a todos aprender de ello. Muchísimas gracias. Voy a intentar daros alguna idea útil. Seguro. A ver si lo consigo. Seguro que sí. A mí me gusta empezar, Víctor, haciendo una pequeñísima presentación curricular, una pequeña foto de partida. Muy bien. Y vamos a por ello. Eres diplomado en Dirección y Organización de Empresas por EAE, máster en Dirección y Marketing por ESADE, máster en Programación Neurolingüística. Sí. Llevas más de 40 años vendiendo y has pasado por todo tipo de trincheras, desde las más básicas de la puerta fría a dirigir grandes equipos y en el ámbito de la formación. Desde el año 2000, en el año 2000 fundaste tu propia consultora, Aula de Ventas. Eres autor de 2 libros, El hombre que recuperó el orgullo de vender y El método Kowalski. Y bueno, y muchas otras cosas más que he podido averiguar por ahí en el ámbito de tu desempeño. Pero todo esto que he contado, de alguna manera, como he dicho, nos da una foto de partida, una pequeña imagen. Pero aquí en el lado humano de las ventas nos encanta, nos apasiona conocer a las personas, conocerte a ti como persona. Y me gustaría que en el ámbito que te apetezca y desde el ángulo que quieras y con los matices que consideres, nos comentes quién es Víctor Barajas. Pues Víctor Barajas es una persona que se ha dedicado toda su vida al mundo comercial.
la vida profesional me refiero. Soy de Barcelona. Tengo 3 hijas maravillosas, que ya son 3 señoras. Tengo 67 años, os hago la semana que viene. Y me apasiona el mundo de las ventas. Voy a empezar por una frase que la voy a lanzar ya ahí, que es que en ventas se dura o se perdura si lo haces con pasión. Es una profesión donde la pasión es imprescindible por muchos motivos, pero fundamentalmente porque es una profesión muy difícil, ¿no? En ventas estamos gestionando emociones, gestionando información, gestionando al comprador y gestionando noes muchas veces, ¿no? Y esto o te apasiona o acaba contigo. Yo he visto acabar con mucha gente. Mi trayectoria, como decías, aunque sobre todo por tiempo, es larga en ese aspecto. Yo empecé vendiendo por las casas en el año 80 aproximadamente, cuando yo terminé. Bueno, déjame que matice una cosa. Yo cuando acabé los estudios superiores, fui a la facultad en Bellaterra, empecé psicología, carrera que no terminé, estuve 2 años y no me dieron lo que yo esperaba y empecé a trabajar. Y lo más sencillo para trabajar cuando no tenías una profesión concreta era entrar en el mundo de las ventas. O sea, yo no diré que estoy en el mundo de las ventas por vocación desde joven, porque no es cierto. Yo entré en el mundo de las ventas porque era la forma más fácil de entrar en un mundo profesional y a partir de ahí me enganché a las ventas. Y ya decidí hacer toda la carrera profesional en el mundo comercial. Ese es Víctor Barajas. Tengo más facetas, pero tampoco sé si pueden ser muy interesantes aquí. Víctor, una persona como tú, que lleva toda su vida en el ámbito de las ventas, Sí. Y que además presumes con orgullo de que te apasiona, ¿podría o crees que hay algún momento, algo mágico, algo que sucediera en tu vida hace, imagino, muchos años, ¿no? Sí. Que te conectara con esta pasión, que te conectara con el mundo de las ventas? Sí. Y lo voy a explicar. Fíjate, es algo que nunca me habían hecho esta pregunta, lo cual pues me parece ya un punto importante para el espacio que tú me has ofrecido. A mí me enganchó de las ventas la recompensa. La satisfacción de la recompensa, que tenía que ver, y si quieres después te explico por qué, primero con un premio y después una cosa más importante para mí durante mi carrera, con poder ayudar a alguien a mejorar una situación. Eso es lo que me enganchó. Yo tenía entonces 18 años y empecé a trabajar vendiendo cursos de informática por las casas, cuando todavía podíamos ir por las casas a vender, Hablo del año 80. En aquel momento, cuando apareció la informática, tú recordarás, tú muy de pasado porque eras muy jovencito, recordarás que parecía que el mundo se acababa si no sabía la gente programar, ¿no? Sí. Después tuvimos la gran suerte que apareció Microsoft y esto lo solucionó rápidamente, ¿no? Y había una bolsa de chavales y chavalas jóvenes que no estudiaban ni hacían nada, que andaban por casa y eran, bueno, un público objetivo fantástico para aprender una profesión de programación. Y ahí fue donde yo me enganché. Y me enganché sobre todo por el trato que me llegaban a prestar, ya no solo los interesados, los usuarios de los cursos, sino la familia de los usuarios, los padres. Yo suelo explicar que la mayoría de veces las reuniones de ventas eran en casa del cliente a últimas horas del día y me invitaban a cenar. Y eso a mí me rompió los esquemas. Digo, hostia, vengo a trabajar, me llevo una venta y me invitan a cenar, algo estaré haciendo bien. Y eso me enganchó hasta hoy. Pues nos lleva, nos retrotrae a una época absolutamente distinta a la actual, ¿no? Totalmente. Y me imagino, ¿no?, que aquellos padres veían en ti algo aspiracional, ¿no? Y era que su hija o su hijo pudieran ser algo en la vida, ¿no? Aquellos hijos que probablemente no
no valían para estudiar, o no se les daba bien estudiar, o no tenían claro el camino en ese momento, tú representabas la mejor de las suertes y te trataban con ese amor que esperaban luego, imagino, ¿no? Ver recompensado con lo que ofrecías. Exactamente, eso fue un ungüento brutal para mí como vendedor, como principiante en este mundo, me dio una energía tremenda. Además, fíjate, durante muchos años habían alumnos que me felicitaban por Navidad. Claro, solían ser los que habían hecho la formación y les había ido bien. ¿No? Eso también tiene su parte lógica, es decir, ellos tenían que hacer su parte, que era estudiar y aplicarse, ¿no? Pero cierto era que en ese momento los programas estos funcionaban bien y los chavales se colocaban en procesos de programación y en empresas que estaban muy de moda en ese momento. Fue una experiencia muy, muy curiosa, muy curiosa. Ahí tenías también de tu lado, entiendo, ¿no? La suerte de un producto que cumplía su promesa. Sí. Y que a veces no es fácil, ¿no? Que Sí. luego hablaremos de eso. Pero ahora que estamos en este momento un poquito mágico, ¿no? De conectar con aquello que te movió de joven a adentrarte en este mundo, si yo te pidiera que cerraras los ojos, que no hace falta, pero que se te pidiera que cerraras los ojos y pensaras en ventas, ¿qué emociones, qué sensaciones y qué imágenes serían las primeras que te vendrían a la mente ahora? Emociones siempre me vienen dos. Una primera, cuando llegas al sitio de la ejecución de cierta ansiedad, es algo que no se me ha curado con los años, la cierta ansiedad de qué va a pasar hoy aquí, ¿no? Y después de satisfacción cuando termina la conversación en el modelo que sea de ventas, ¿no? Cuando llegas a un acuerdo, la satisfacción es muy grande, es muy grande. Yo creo que es de los trabajos, hay otros muchos, por ejemplo la medicina, pero la venta es un trabajo que genera mucha satisfacción cuando llega a buen puerto. Mucha satisfacción. Y nunca está exenta de cierto puntito de ansiedad, cuando llegas a un cliente nuevo, una oportunidad nueva, cuando tienes que hacer todo un proceso más o menos complicado de venta, pues hay momentos de tensión, sí. Es cierto. En aquellas primeras ventas, Víctor, ¿cuáles serían las primeras lecciones, ¿no? En aquella época prácticamente de estudiante, que ya te adentrabas en este mundo, ¿cuáles fueron esas primeras lecciones? Porque creo que esas primeras lecciones que nos da cualquier profesión, pero en el ámbito de las ventas, aún más, porque es un territorio humanista, es un territorio delicado, porque jugamos con emociones ajenas y muy fuertemente con las nuestras, ¿no? ¿Cuáles fueron las primeras lecciones que sacaste? La lección que yo saqué ahí, sin ninguna duda, es que las ventas siempre transcurren a través de la plataforma de la confianza. Sin confianza es muy difícil que nadie compre nada, salvo en un caso que es cuando no hay otra posibilidad, ¿no? Pero en un mundo complejo donde hay competencia, donde hay un montón de oportunidades de productos diferentes para saciar la misma satisfacción, la misma necesidad, dijéramos, la confianza es la clave. Y la confianza yo creo que se basa en conocimiento, en ser experto, el experto siempre vende, y después en ser buena persona. Y lo digo así tal cual, ¿eh? En ser buena persona significa, y lo bajo al territorio si quieres, y si crees que eso no le va a ir bien, no se lo vendas. No puedo ser más claro en este aspecto. Es algo que toda mi vida profesional lo he mantenido. Y a los equipos que he llevado os he dicho, si creéis que esto no le va a ir bien, no lo hagáis. Y me vas a permitir que te compre esto que estás diciendo y que además te aporte un pequeño matiz. Hay una persona un formador, un speaker, una persona fabulosa, Felipe García Rey, que tiene una frase, ¿no? Que dice que la aprendió de su padre, ¿no? Y es que la mejor venta es la que no se hace, ¿no? Sí. Entonces, eso que parece una grandísima contradicción, cuando lo ponemos en paralelo con nuestros valores, con valores de honestidad, ya no deja de ser una contradicción, es una verdad, ¿no? Que sea la venta que no haces tu mejor venta. Sí, sí, al final, por dos motivos, ¿eh? Primero, porque te sitúa mucho profesionalmente a nivel personal el identificar a quién no vas a poder ayudar, ¿vale?
Con lo cual, si no puedes ayudar, apártate tranquilamente y no pasa nada, ¿no? Eso te da fuerza para seguir en la profesión. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Te da fuerza y te reafirma en la profesión. No en vano, antes has mencionado mi primer libro, que es El orgullo de vender. La palabra orgullo de vender está puesto por algo muy concreto y está puesto precisamente por esto, porque yo entiendo la venta como un proceso de ayuda a que alguien, sea persona o sea organización, después de comprar tu bien, servicio, como sea en cada momento, esté mejor que antes. Si no, no vale la pena hacerlo. Por solo dinero no vale la pena hacerlo. Esa es mi opinión, mi humilde opinión, vamos. Vamos a seguir avanzando. ¿Te formaste en PNL? Sí, mucho después, Bueno, no importa, pero ¿qué te aportó o qué te ha aportado la programación neurolingüística en el ámbito de la venta? Bueno, fundamentalmente la programación neurolingüística es una serie de herramientas de comunicación con uno mismo y con los demás, y la venta no deja de ser un proceso de comunicación de principio a fin. Más complejo, más simple, dependerá del modelo en que estemos, pero es un proceso de comunicación. Entonces me aportó herramientas de saber escuchar, de saber preguntar, de leer los silencios. Son habilidades que en ventas son muy importantes de gestionar. A gestionar mis propias emociones, lo cual es muy importante también, ¿no? Es decir, tú puedes saber mucho de un tema y puedes verlo muy claro, pero si en el momento de cómo lo explicas tú dudas, no por el producto, sino porque tú estás dudando, porque se te lleva los nervios por delante, vas a generar un escenario de duda en el cliente, ¿no? Entonces, la PNL en esto a mí me funcionó muy bien, ¿sí? Como herramientas de comunicación. Es algo que después he seguido utilizando en mi vida personal y fuera del trabajo. Claro. Es que la venta tiene esta parte, ¿no? de ciencia social que a mí me gusta decir, y de este programa, ¿no? Del lado humano de las ventas, ¿no? Que lo más importante yo creo que para vivir, para caminar por esta vida, es en la posición que estemos en cada momento de nuestro día, algo fundamental es entender la condición humana, entender cuál es el origen de nuestras respuestas, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Hacer ese trabajo introspectivo que canaliza muy bien la PNL, que entiende muy bien la PNL, para desde ahí, desde ese autoconocimiento como en primera persona, entender la condición humana, poder entender al otro, porque todo cambia cuando uno tiene esa capacidad de empatía y esa capacidad de entender al otro, ¿no? Y sí. te lo he preguntado con toda la intención porque creo que el vendedor es un profesional. Yo creo que todos los profesionales tienen que estar más o menos dentro de esta idea, ¿no? Pero es un profesional que no puede dejar de formarse, no puede dejar de prestar atención a lo que sucede en la sociedad, a los comportamientos, a los cambios socioculturales, a los hábitos de compra, a todo, ¿no? Tiene que enamorarse de la sociología, de la psicología, de todo esto, ¿no? Como objetivo, lógicamente hay matices. Lo suscribo absolutamente. De hecho, yo he comprobado, y ahora voy a explicar una cosa paralela, pero que tiene que ver con el mundo profesional también, o así lo veo yo, ¿no? Cuando tú haces un trabajo de autoconocimiento, fíjate dónde voy a ir ahora, y te pones en tu sitio, lo demás se ordena. Se ordena solo, se va ordenando. Y esto lo ves en las conversaciones con clientes. Cuando tú sabes dónde estás y estás ordenado tú por dentro, las conversaciones se ordenan. Es que todo fluye de una forma muy diferente. No hay prisa, no hay agobios, no hay ansiedades. Y eso te lleva como consecuencia a vender más y mejor. Para centrarlo en el mundo ahora comercial, y a vender más y mejor. Totalmente de acuerdo. Esa capacidad de entendernos, que a la vez nos permite entender al otro, es justo lo que te da un primer
no sé, un primer feedback, vamos a decirlo así, ¿no? Yo siempre digo que los años quizás me permiten entrar a un sitio y saber si ese día tengo que estar 10 minutos o una hora, al poco tiempo de estar allí. Yo ya intuyo cómo está ese comprador, cómo está mi cliente, si hoy le apetece hablar, si hoy necesita hablar, si hoy necesita compartir conmigo una experiencia, bien del trabajo o bien personal, si hoy necesita explicaciones o si hoy no es el día. Hoy toca saludar, toca ser breve, toca dejarlo para otro momento. Todo eso te lo da la empatía de entender a las personas, porque primero tú te ves reflejado en esa persona y estás viendo esos movimientos, esos gestos, esa respiración, esa manera de actuar y dices, bueno, hoy toca otra cosa, aunque tú vayas, porque además tienes que ir así, con tus objetivos, con tu plan, pero dices, hoy no. Y me gusta mucho el matiz que has traído, ¿no? Todo se ordena, ¿no? Efectivamente, todo se ordena porque desde ese autoconocimiento y desde esa capacidad de entender lo que está pasando, se normaliza todo. Si no vives desde la frustración. Eso es. Y eso te genera ansiedad, te genera acelerar procesos que requieren su tiempo de maduración y acabas yendo a un sitio donde no tenías que estar nunca. Y eso al final no da sus frutos, ¿no? Entonces, al final en ventas gestionamos siempre dos cosas fundamentales, información y tiempo. Información y tiempo, ¿no? Y los tiempos del cliente los has de respetar, porque igual no son los tuyos, normalmente no son los tuyos. Entonces tú tienes que amoldarte a los tiempos del cliente y en todo caso a través de la información ir acortando esos tiempos, ¿no? Que eso ya es técnica, que para eso estamos, ¿no? En definitiva estamos para esto. Pero has de entenderlo muy bien. Y hoy no venderás. Lo que es seguro es que venderás otro día. Y lo que es seguro es que si no lo haces bien, a este no le venderás nunca, ¿no? Y esto al final, como tú apuntabas, si tú no te conoces medianamente, es muy difícil mantener una conversación con nadie, con nadie. Totalmente, porque además a mí me gusta definir también que el vendedor es un constructor de relaciones y en esos instantes, en esos momentos, en esas circunstancias, construyes o destruyes. No hay más. No hay neutralidad. Tienes que ser capaz de entender que una de las dos acciones vas a generar. Tienes que saber cuál vas a crear hoy, cuál quieres crear hoy, estratégicamente, ¿no? Víctor, hay un momento en el año 2000 que decides abandonar el trabajo por cuenta ajena, el trabajo directivo prácticamente, gestionando equipos comerciales, teniendo, entre comillas, la seguridad de que el trabajo lo tienes asegurado por tu valía, por tu talento, por tu experiencia, y te adentras en un territorio que aquí también nos gusta hablar de ello, de emprender. Sí. Y comienzas tu aventura como emprendedor. Más allá de que el fin es formar en ventas, es hacer consultoría en el ámbito de las ventas, te conviertes en emprendedor. ¿Cómo fue esa decisión y cómo fueron esos primeros momentos que imagino que supondrían un desafío? Sí, supusieron un desafío. Lo que pasa es que yo tenía muy claro cuál era mi cuaderno de bitácora, de dónde quería llegar. El libro de ruta lo tenía muy claro. Yo estuve 20 y pico de años trabajando para diferentes compañías, unas farmacéuticas, otras de tema hospitalario, otras de servicios. En ese momento yo estaba en un grupo editorial de formación muy grande, que era el grupo CEAC. Estaba como director general del Instituto Superior de Marketing de Barcelona. Y mira, voy a ser muy sincero, pero lo voy a explicar cómo me sale. Me cansé de tener jefes. ¿Vale? Yo reconozco que he sido un mal empleado con jefes. Siempre he dado resultados, pero como empleado, como depender de alguien, no era mi perfil de personalidad. Y en ese momento se dio una doble circunstancia. Yo ya había hecho consultoría en dos grandes consultoras de Barcelona, puntualmente me llamaban, tenía buena relación. Uno era SEC, que los fundadores habían sido profesores míos en ESADE, y otra era Intermanagement. Y me gustó mucho la sensación de trabajar como consultor, la libertad que me daba, las experiencias que podía haber variadas durante un mes, veías compañías muy diversas y muy distintas.
Y en un momento dado, pues decidí que dejaba la línea y me iba a montar mi consultoría. Es cierto que en ese momento tuve la circunstancia de que un muy buen amigo mío me propuso como consultor en el Deutsche Bank para la implantación de un CRM. Y ahí me dio un empuje, estuve trabajando pues, casi 4 años con el Deutsche Bank como un cliente fijo. Y eso me permitió una cierta estabilidad financiera o económica para a partir de aquí empezar a crecer, ¿no? Así fue. No, es interesante matices sobre lo que has comentado, ¿no? Por un lado, esa necesidad, entiendo, interior de probarte, de salir, de experimentar por ti mismo lo que era ser autosuficiente a nivel profesional, que parece como muy humana y muy natural por otra parte. Y luego, por otro lado, dentro del ámbito del emprendimiento, ¿no? Bueno, pues que tampoco estaba mal reiterar que a la hora de emprender es importante intentar tener una mínima seguridad de que hay algo de agua en la piscina, ¿no? Tú ese primer proyecto, esos 4 años que tenías en el horizonte, te planteaban un escenario ideal para decir, bueno, ahora es el momento, ¿no? Piensa, en ese momento yo ya tenía 2 hijas, o 2 o las 3, ahora no quiero equivocarme, no sé, pero bueno, ya tenía una familia y tenía criaturas pequeñas que comían todos los días, tenían esa costumbre de comer. Pero bueno, se dieron las circunstancias y dije, es ahora o no es nunca, ¿no? Y entonces, como también había probado tanto con SEC como con Intermanagement y me funcionaba muy bien, los clientes quedaban contentos, dije, hostia, yo quiero esto, yo quiero dedicarme el resto de mi vida profesional a esto. Y así fue. Hubo otro punto, si me permites, te lo explico, otra palanca muy interesante. Yo en ese momento tenía mucha relación, que seguimos siendo amigos, pero nos vemos mucho menos ahora, con Alex Rovira. Hombre. Y en un momento dado, Alex me dice, Víctor, tú tendrías que hacer un libro sobre ventas. Y yo le dije, pero Alex, ¿cómo voy a hacer un libro sobre ventas? Yo no soy nadie. Me dijo, sabes más de lo que tú te crees. Y él fue el que me llevó de la mano a hacer el primer libro. Qué buena. Él me llevó de la mano. Y entonces eso me dio, bueno, pues un empujón anímico y moral muy grande, ¿no? Muy Qué buena historia. Sí, así fue. El efecto Pigmalión, algo que a mí me encanta, me apasiona estudiar ese efecto por su aplicación tal como se define y por su aplicación interior, ¿no? Cómo nos afecta, cómo puede ser de potenciador y también el golem, ¿no? Que sería la alternativa, cómo puede ser de potenciador, vamos a centrarnos en lo positivo, lo que los demás piensan de nosotros, ¿no? Sí. Y cómo pueden potenciarnos y sacar lo mejor de nosotros mismos y de un lugar que no pensábamos explorar, alguien, ¿no? Nos empuja con la mejor de las intenciones y descubrimos un horizonte motivador que nos desafía, que nos permite crecer y que nos permite al final venir a sacarle más partido, ¿no? A esto que es vivir. Parece muy interesante. Sobre todo, José, si me permites, para mí fue importante, alguien sobre el cual yo le asignaba autoridad. Claro. Y entonces era como, entre comillas, lo que voy a decir, tú me vas a entender, como si tu padre te dijera, tú puedes hacerlo. Claro, por supuesto, ¿no? Efectivamente, ¿no? El efecto Pigmalión, si tiene algo, es que para que eso que nos dicen tenga potencia, ¿no? De alguna manera esa persona tenemos que sentirla con autoridad. Y bueno, a Alex Rovira le sobraba autoridad, ¿no? Estamos hablando de cosas muy positivas alrededor de la venta, pero ¿hay algún fracaso? ¿Algún fracaso que te haya enseñado mucho en los años que llevas vendiendo? Sí, fracasos muchos para mí. Los mayores fracasos han sido fundamentalmente cuando he llevado gente y no he sabido hacerlos triunfar. Y eso ha pasado. Hoy lo comentaba con un cliente. Es decir, yo de las posiciones cuando estaba en ventas más interesantes para mí, han sido cuando llevaba equipos de personas. ¿Vale? Y a veces hay gente que no triunfa y los tienes que despedir. Y yo me sentía responsable de estas cosas. Porque al final yo como jefe
como director, pongámosle el nombre que queramos ponerle, mi trabajo era que esa gente triunfara. Y algunos no triunfaban. Para mí eso siempre ha sido un fracaso. Lo sigue siendo hoy en día, como consultor. Lo sigue siendo. Bueno, pues eso, fundamentalmente esto. Interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto, no? Pero es evidente que esa responsabilidad que tienes cuando afrontas esos desafíos, esos trabajos, te lleva... Yo siempre lo visualizo, ¿no? Un poco cuando en ventas esto es muy habitual. A mí me parece que también es muy aplicable a hablar de las estrictas ventas. O sea, a mí algo que me resulta muy, muy incómodo no cubrir las expectativas de mi cliente. O sea, porque como tengo a veces el defecto de vender con exceso de pasión aquello en lo que creo, luego digo, bueno, ahora esto se tiene que transformar en una promesa cumplida, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con la responsabilidad. Sí, estoy de acuerdo. También es cierto que con los años y la edad, ¿no? Porque todo suele ir unido, y la experiencia, el fracaso también lo acabas matizando mucho. Es decir, también acabas siendo consciente qué dependía de ti, qué no estaba en tus manos poder hacer, ¿no? O igual vas a una compañía, diseñas un plan, perfecto, funciona, te vas, no lo ejecutan y eso no va. Porque al final hay que hacer cosas. Y si no hacemos cosas, las cosas no cambian, ¿no? El entorno va a seguir igual. Y es interesante, porque a mí me gusta hacer muchas comparativas con el mundo del deporte. Porque me parece que el deporte es vida y el deporte nos enseña también muchas cosas, ¿no? Entonces, es que todo es tan complejo, Víctor, todo es tan complejo que tú puedes traer a un equipo de fútbol de primer nivel con las mejores estrellas. Lo estamos viendo ahora, ¿eh? Lo estamos viendo ahora con el Madrid, por ejemplo. Exactamente. Yo soy del Madrid, entonces lo estoy viendo ahora. Yo no, yo soy del Barça, ¿eh? Pero Ya me bueno. imaginaba, pero bueno, no pasa nada, vamos a seguir con la entrevista. Bueno, tú puedes traer a un señor que sabe mucho, que ha triunfado en otro país, que sabe de estrategia, que ha ganado Champions, que ha ganado campeonatos del mundo con su selección. Es indiscutible que los conocimientos los tiene. Pero es que un equipo de fútbol, como la vida misma, es un estado de ánimo, hay que tener en cuenta la competencia que está ahí, hay que tener en cuenta las circunstancias, hay miles de factores con los que cohabitamos y que te pueden tumbar el mejor de los planes. Fíjate, has dicho, no es un estado de ánimo, son 22 estados de ánimo. Sí, sí. Porque el que juega no está igual que el que no juega. Por supuesto. Entonces, por eso yo cuando antes decía, ¿no? Aprendes a aceptar, ¿no? El fracaso, a mirar el fracaso de otra manera. Bueno, es que quizás al final se trata también de aceptar. Yo creo que uno de los trucos que tiene la vida para sobrellevarla también es la aceptación. Y a veces se trata de aceptar que vas a fracasar. Vamos a fracasar hasta el último día de nuestra vida. Sí. ¿Cuál es el objetivo? Fracasar lo menos posible, lógicamente. Fracasar lo menos posible. Para eso nos preparamos, para eso tenemos responsabilidad, tenemos interés, pero que el fracaso forma parte. Es que va a haber muchas veces y muchas circunstancias en cualquier ámbito de la vida en el que, a pesar de haber hecho todo lo que dependía de nosotros, con el máximo interés, no van a salir las cosas, van a salir mal. Y bueno, yo creo que eso es normalizar, lo que tú decías, ¿no? Es normalizar el fracaso. El fracaso al final le ponemos el contenido que queramos ponerle, ¿eh? Es decir, el fracaso lo vemos como algo negativo, lo vemos como, oh, he fallado. No, la vida es así y esto funciona así, ¿no? Y no siempre obtienes lo que quieres. Y eso para mí es un síntoma de madurez, ¿no? El fracaso, la aceptación que has dicho, y añadiré una un poco más bestia todavía, que yo creo que es fundamental, que es la rendición. Rendirte a la evidencia. Sí, pero tiene acepciones tan negativas que nos cuesta utilizar esa palabra. Culturalmente nos cuesta. Claro. Culturalmente. Aterrizándolo con el deporte una vez más, a mí me gusta mucho el deporte. Entonces, claro, lo tengo muy interiorizado. La vida te ofrece lo mismo que el deporte. Es decir, tú pierdes el domingo, pero el miércoles tienes otro partido. Y te tienes que quedar con eso. O sea, hay que quedarse con eso.
Y la venta más. La venta más, exactamente, la venta más. Te pierdes un partido, de acuerdo, pero mañana tienes otro partido y otro, y no los vas a ganar todos, no los vas a ganar todos. O mañana o dentro de un rato. O dentro de un rato. Es decir, que hay modelos de venta que estás haciendo oportunidades 3, 4 al día. Es decir, que estás todo el día compitiendo con partidos distintos, ¿no? Hay otra cosita que me gustaría, por la que me gustaría pasar, ¿no? Y es por el ámbito de la motivación, la chispa con la que hacemos nuestro trabajo, ¿vale? Sobre todo porque probablemente las personas que nos estén viendo, nos estén escuchando, se van a sentir identificadas. No es posible, porque somos personas, somos seres humanos y pasamos por infinidad de circunstancias, no es posible tener siempre la mejor de las actitudes, la mejor de las emociones, la mejor... ¿Cómo has llevado a lo largo de tu vida profesional como vendedor, ¿vale? ¿Cómo has llevado esas diferentes circunstancias que te hacían pasar por momentos de más y de menos motivación? Pues lo llevé mal hasta que comprendí una cosa que para mí es la clave, que es, más allá de la motivación, lo importante es el compromiso. El comprometerte con lo que estás haciendo, que es hacer las cosas aunque no tengas motivación. O sea, el éxito está en el compromiso, no en la motivación, eso no se han engañado, ¿eh? La motivación es algo puntual, que aparece, se va, vuelve, ¿no? Es una emoción, las emociones todas aparecen y desaparecen, todas, las buenas, las malas, las regulares, ¿no? Pero el compromiso sí que depende de ti, o de mí, o de cada uno de nosotros, el compromiso. Y eso se entrena. Eso sí se entrena. Compromiso con el puesto, con el equipo, con la empresa, el compromiso. Y eso se aprende, eso sí se aprende. Eso sí se aprende. Estoy 100% de acuerdo. ¿Tú me dices que te gusta el deporte? ¿Cuántas veces has ido a entrenar sin ganas o con dolor? Esta mañana. Pues ya está, eso es compromiso. Y te puedo asegurar que a mi edad, que no es la tuya, pero te pasará también a ti, que imagino que también te gustará hacer actividad deportiva, pues ya te empiezan a molestar las cosas. Ya tienes molestias. A mí más. Claro, a ti más, claro. Ya tienes molestias. Entonces, al final lo hago porque lo tengo que hacer. Eso es compromiso. Eso es el compromiso. Y al final el compromiso, cuando haces algo, aunque, fíjate, la diferencia, a ver si lo explico bien, ¿eh? Entre estar cómodo y llegar a la felicidad, tiene que ver con hacer lo que te va bien hacer. Que muchas veces no es lo que te gusta hacer. Sí. ¿Vale? Estamos acostumbrados a que no, es que yo soy libre y hago lo que me gusta. Vamos mal. Porque normalmente lo que te gusta tiene que ver con sensaciones que son de placenteras, pero eso no te lleva a ningún sitio bueno normalmente. Muchas veces para evolucionar y aprender o mejorar, hemos de hacer cosas que nos causan un malestar. Pero son las que nos van bien. Coño, sí. Ese es el compromiso. Ese es el compromiso. Diferenciar entre lo que nos interesa y lo que nos conviene. Eso es. Es un matiz que a mí me explicaron de joven. Claro. Y que no lo he olvidado nunca, ¿no? Tienes que entender... Sobre todo cuando lo que nos interesa solo es lo que nos gusta. Entonces estaremos todo el día comiendo pasteles y bebiendo lo que sea, ¿no? Así es. ¿Vale? Entonces eso es importante de diferenciar. Víctor, en tu primer libro haces un trabajo, ¿no? Buscas claramente dignificar la venta, ponerla en su lugar. Es un tema manido, ¿no? Vamos a decirlo así. Es un tema que siempre sale en muchas entrevistas, en muchas conversaciones, en diferentes libros. El estigma que tiene la venta, el estigma que tiene el vendedor. Me gustaría saber tu opinión, con tu experiencia profesional, por qué es y sobre todo si en los últimos años, en los últimos 20 o 30 años, hemos avanzado en esto. Empiezo por el final. Sí, gracias a Dios ha cambiado mucho esto de cuando yo empecé a la actualidad. Y la interpretación que yo hago de por qué hasta ahora ha sido así, o sigue siendo así en menos grado que antes, tiene que ver con la cultura de donde venimos. Los que venimos de culturas judeocristianas
donde el dinero está mal visto o el éxito está mal visto, tenemos un poco ese complejo. Las culturas que vienen más de la reforma de Lutero y todos los anglosajones, para ellos la venta es algo absolutamente normal, que no hay que esconder, ¿no? Eso quizá nos llevó a los países como el nuestro a confundir la venta, a no darle ningún tipo de valor, a entender que, bueno, si es que esto, el libro El orgullo de vender aparece, yo lo escribí con Lorenzo Muriel, que era en ese momento él el director de formación del Deutsche Bank. Y nos dimos cuenta que hablábamos con la gente, íbamos a conferencias y tal, y nadie era vendedores. Íbamos a una conferencia de ventas y eran todo menos vendedores. Digo, no entiendo nada. Entonces se llamaban que si consultores, que si no sé qué, que ya caos, lo otro. Dice, bueno, ya, pero a ti te pagan por vender, coño, pues eres vendedor, ¿no? Y entonces dije, bueno, vamos a hacer un libro un poco aclarando este punto, ¿no? Pero creo que tiene que ver con la educación que hemos tenido, un tema educacional. La venta del dinero en países anglosajones hablas de dinero y la gente no le pasa nada. Aquí, como le preguntes a uno tú qué ganas, te ponen cara como si fueras un terrorista. Pero ¿crees que tiene...? Yo estoy totalmente de acuerdo, pero creo que no es la única causa, ¿eh? Es una opinión personal. Creo que hemos vivido, y hay circunstancias que lo explican, ¿no? La asimetría de la información, por ejemplo. Hemos vivido circunstancias, décadas, en las que se ha abusado del comprador, se ha abusado del cliente. Hay escuelas de venta que han hecho mucho daño, ¿no? Sí. En nuestra sociedad y sigue, por desgracia, estando ahí ese modelo. Solamente hay que adentrarse en las redes sociales, hay que adentrarse en la venta telefónica, hay que adentrarse en determinados territorios hoy en día para ver que sigue totalmente presente esa manera de vender, ¿no? Entonces yo creo firmemente que esa parte cultural, por supuesto, ¿no? Nos avergonzamos de tener éxito, ¿no? Esa parte cultural Exacto. Sí. es causante, uno de los causantes, pero es que creo que me acuerdo una anécdota que contaba yo en mi primer libro, ¿no? Y era que mi madre trabajaba muchas horas y mi padre también, y me cuidaba mi abuela. Y recuerdo, lo tengo muy grabado, una vez de muy jovencito que me mandó a comprar algo al súper. Y me dio 1000 pesetas, no me acuerdo exactamente, ¿no? Y me dijo, por favor, cuéntalas muy bien cuando te las devuelva, que no te engañen, ¿no? O sea, había miedo a ser engañado por todo aquel que tenía un poder por encima del cliente. Y en este caso, mi abuela veía a un niño y veía que el dependiente pues le iba a devolver mal. Bueno, no olvidemos que estamos en un país donde el lazarillo de Tormes existe y donde la picaresca es un fenómeno, un modelo de literatura que solo existe aquí. Nada más que tenemos que ver el contexto político actual para entender en qué territorio estamos, ¿no? Eso es. Pero lo de las ventas agresivas o las ventas con cierto engaño, eso los americanos también son expertos. No vamos a confundir. Pero allí, en ventas transaccionales eso es posible, pero en ventas ya consultivas o ventas estratégicas, ahí ya no engañas a nadie. Ahí ya no puedes engañar a nadie, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Esa parte también existe, claro que existe. Sí, es así. Hay una cosa también que he leído, Víctor, tuya, una afirmación que me resulta muy poderosa y me gustaría que nos la explicaras, ¿no? Tú comentas que la única unidad productiva que hay en una empresa es la buena venta. Sí, sin duda, claro. Si la función comercial, a la función vendedora, es la única que trae dinero a la empresa. ¿Estamos de acuerdo en eso? Totalmente. Vale. Y cuando hablo de buena venta, estoy hablando de venta con margen. Porque sin margen no hay nada que gestionar, solo la miseria. O sea, el margen es de lo que viven las compañías, del margen. No viven de darle vueltas al dinero, viven del margen que se queda en la compañía. Con eso pagan los sueldos, pagan la luz, pagan todo, ¿no? Entonces yo me refiero a esto, a la venta y la buena venta. La buena venta quiere decir la venta con margen y la venta sin engaños y la venta en condiciones en la que genera relaciones a largo plazo con cualquier mercado.
Entonces, estando de acuerdo los dos con que la auténtica unidad productiva es la buena venta, Sí. ¿por qué los departamentos de ventas en muchas ocasiones son los menos cuidados y los menos mimados y los mal vistos dentro de una organización? ¿Cómo puede ser esto? Insisto que yo creo que a veces menos, ¿eh? Y depende de sectores. Por ejemplo, el sector salud farmacéutico son los reyes, ¿vale? El sector bancario no lo son. Curioso, ¿eh? Ahí no lo son. Yo creo que todavía quedan ramalazos culturales de lo que hemos hablado antes, pero cada vez más tiene que ver con el nivel de valor que aportan esos equipos a los mercados. Es decir, si una empresa puede prescindir de vendedores, prescindirá siempre, aquí y en Pernambuco, porque somos caros, nos quejamos, nos pasan cosas, ¿no? Necesitas muchas habilidades que con la contabilidad, ¿no? La contabilidad ni se queja, ni te responde, ni se mueve. Los vendedores sí. Pero la buena noticia es que nos necesitan y nos seguirán necesitando. Hace poco estuve en un podcast con otra persona muy interesante también y me hablaba de la IA. Yo dije, sí, yo creo que la IA nos está ayudando mucho. No creo que nos elimine nunca. Él pensaba que sí. Digo, pues siempre habrá un momento que tengamos que hablar personas con personas y ahí es donde el vendedor hasta hoy, o hoy en día, sigue teniendo ventajas sobre las máquinas, ¿no? Y después que la venta, cuando hablamos de venta, José, tú lo sabes como yo, que hay tantos tipos, tantos mercados y tantas formas de vender que estandarizar o homogeneizar es imposible. Es decir, una persona que sepa vender productos farmacéuticos no necesariamente ha de ser un buen vendedor de ingeniería atómica, por decir algo. No tiene nada que ver. Y antes lo hablábamos, ¿no? Sin haber puesto todavía la cámara a grabar. Hablábamos un poquito de esto y aprovecho para dar mi visión, ¿no? Creo que la venta es tan holística, Víctor, es un territorio tan amplio, tan holístico, que al contrario de lo que muchas veces buscamos, el mercado necesita, las empresas creen que se puede hacer, creo que nunca uno se termina de formar como vendedor, porque creo que la metodología perfecta para construir grandes vendedores sería la de no parar de investigar, de aprender, de conocer a otros vendedores. Me parece una fuente de riqueza increíble, ¿no? Destilar el talento de otros para coger los matices que uno puede aplicarse a sí mismo. ¿Por qué? Yo me baso en una cosa, en que cada persona tenemos un perfil de vendedor en potencia, tenemos un maestro dentro, un maestro que es el que se ajusta a nuestras fortalezas, nuestras habilidades, nuestra experiencia vital, nuestra manera de comunicar. Y ahí es donde verdaderamente aparece el profesional, cuando es capaz de interiorizar cuantos más matices, cuantos más recursos, cuantos más conocimientos, mejor. Porque yo he tenido la suerte de conocer a muchos profesionales como tú, grandes formadores, grandes vendedores, y la palabra dignificar la venta sale mucho. Y a mí me molesta, sinceramente me molesta, porque yo creo que la venta es suficientemente digna y lo ha sido siempre. Es la razón de ser de los negocios, es la esencia de la economía, es la esencia de nuestra manera de vivir. Por lo tanto, no hay que dignificar nada que ya es digno. Lo que yo siempre digo es que hay que profesionalizarla. Hay que llenar de contenido, hay que llenar de estructura, hay que hacer ver que esta es una profesión tan potente, tan poderosa y tan necesaria que tenemos que construir los mejores profesionales posibles. Pero quitándonos de la cabeza esto de haz un curso de ventas y ya te conviertes en vendedor. Uno no termina de ser un vendedor nunca, ¿no?
por eso yo sí que creo que debería existir un grado de ventas en la universidad. Bueno, ahí me lo has quitado de la boca. Debería existir un grado porque, ¿Cuántas universidades hay, no? claro, en un grado se tendrían que estudiar muchos modelos. Y no te estoy hablando de estrategia, ni te estoy hablando del método AIDA, ni te estoy hablando de metodología pura y dura. Estoy hablando de estudiar a los mejores, de estudiar personalidades, de estudiar psicología, sociología. Comunicación. Perfectamente tendría que estar integrada en nuestras universidades un grado de, no sé cómo se podría llamar, pero una diplomatura o una licenciatura o como se diga, comercial. ¿Por qué? Porque los necesitamos, nuestra economía, y aquí ya me pongo ya en plan motivacional, nuestra economía, que es una economía poderosa en Europa, que es una economía fuerte, se merece tener grandísimos profesionales vendiendo. Y eso se tiene que construir desde la estrategia como país. Es decir, dentro de nuestro sistema educativo, en un sistema de grado superior, no tendría lógica que formáramos a gente para que estuvieran muy preparados para vender aquí y fuera. Totalmente. Fíjate que en el mundo occidental, con economías capitalistas que nosotros hemos nacido aquí, es imprescindible. Es imprescindible, ¿vale? Y existen cada vez más universidades que tienen programas y tal, pero todos acaban explicando lo mismo de siempre. Y de ahí no salen. Y curiosamente, hay muchas profesiones, me voy a la de médicos, que los buenos médicos no dejan de estudiar toda su vida. Y yo, cuando hablo con vendedores desde mi posición de consultor, les suelo preguntar el primer día que me los encuentro en un aula, ¿qué último libro habéis leído de temática de negocio? Y la mayoría no han leído nada. Digo, pues quizá empecemos por ahí. ¿No? Quería añadir una cosa a lo que comentabas tú antes. La venta sí tiene un punto de partida para mí fundamental, que es entender el contexto. Si yo entiendo el contexto de esa transacción, en qué contexto se va a realizar, todo lo demás sale mucho más fluido. Pero tengo que entender el contexto. Es importantísimo entender el contexto de cualquier proceso de ventas. Y después decidir si vamos a hacer una venta de transacción, una venta consultiva, una venta relacional, ya veremos. Eso lo veremos después, ¿no? Pero el contexto es importantísimo. Importantísimo. Totalmente. Vamos a por tu segundo libro, El método Kowalski. Sí. Precisamente ahí hablas de mercado, de negocio y de equipo como estructura. Explícanos cómo nace la idea de tu segundo libro y por qué planteas ese método a la hora de afrontar la manera de vender. Pues mira, yo ya estaba haciendo consultoría, llevaba ya unos cuantos años haciendo consultoría y me di cuenta que al final los problemas que planteaban los clientes los solucionaba con piezas que yo tenía en la cabeza, que había utilizado, me habían enseñado durante mi carrera profesional otros consultores o otros profesores que yo tuve, y acabé uniendo piezas, sobre todo para darle potencia de contenido y de metodología a lo que es para mí el pivote de un área comercial, que es la jefatura de ventas. Es la persona que coge la estrategia y la baja a la operativa del día a día con los equipos de venta, ¿no? Para mí es la figura fundamental en un área comercial. Es el pivote entre la estrategia y la táctica, pero para mí es estrategia. El jefe de ventas es estrategia, ¿vale? Entonces, diseñé el modelo que tiene 3 patas. Una pata es entender quiénes son mis clientes, pero desde la perspectiva de ventas, no de marketing, de ventas. Es decir, qué me compran, qué me pueden llegar a comprar, cuál es su time life value, cuánto tiempo lo puedo tener conmigo, cómo tengo que gestionarlo, qué tal, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo para repartir recursos. O sea, un vendedor tiene un recurso limitado que es el tiempo. Y el tiempo, si lo llevamos a una parte muy operativa, se concentra en visitas. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Si yo no hago, hay una frase que digo por ahí que la gente se ríe, que es si yo no voy, no vendo. Y no lo entienden hasta que se lo explico. Si tú vas a ver a quien no tienes que ir a ver, no vas a vender. Pues eso es lo que quiero decir. Entonces, para hacer el encuadre y el link correcto entre mi esfuerzo comercial y mis clientes, tengo que entender eso. ¿Quiénes son? ¿Cuánto tiempo necesitan? ¿Qué tipo de tiempo? ¿Qué tipo de visita? Etcétera, etcétera.
Eso es una pata. La segunda pata son los cuadros de mando y los KPIs de gestión del negocio, de entender el negocio y de controlar el negocio, cómo funciona, ¿no? Hoy en día, con CRMs podemos hacer y veis auténticas maravillas, ¿vale? Y la tercera pata es el desarrollo y el performance de los vendedores, ¿no? Porque al final hay una pequeña obra de teatro cada vez que yo voy a vender algo. Yo explico algo, interactúo con otra persona e intento convencer para influir en su decisión de compra. Al final eso concluye en ese momento, ¿no? Y eso son habilidades. Y hay, yo creo que falta formación en esto, mucha gente todavía, en saber cómo abrir una conversación, cómo escuchar, cómo preguntar, cómo plantear una solución, cómo explicar un beneficio de un producto. Ya cosas muy técnicas que tú las conoces como yo, pero que siguen ahí todavía fallando. Siguen fallando. Y esas son las tres patas del modelo. No tiene más. Es interesante, ¿no? Que en cosas tan básicas, porque realmente son básicas y realmente son fáciles de implementar. O sea, yo corrígeme, tú tienes mucha más experiencia que yo, pero crear una base formativa, una base formativa desde la que empezar a trabajar no es difícil, no es demasiado costosa en horas de formación, no lo es. Sin embargo, se sigue reproduciendo la misma forma de trabajar por las empresas. Gastan millones, gastan cantidades ingentes en el desarrollo, en el marketing, en la publicidad y no trabajan la base formativa de los vendedores ni la base estratégica de los vendedores, ¿no? Es algo curioso, ¿no? Tú que te has dedicado fundamentalmente a dirigir equipos y a formar equipos y a trabajar con esa jefatura de ventas de la que hablas, es algo curioso. En un país como España, que fundamentalmente tenemos pyme, tenemos pequeña empresa, pues yo creo que una vez más esa manera de mirar la cultura de la empresa hace que no se termine nadie de tomar en serio cómo puede influir en el cambio de resultados el tener un equipo de ventas formado. Y te habrá pasado a ti. A mí me ha pasado. La semana pasada comenzaba una formación en una empresa, además muy importante a nivel europeo, y les preguntaba qué formaciones habían tenido en el ámbito de la atención al cliente, etcétera, ¿no? Gente que llevaba allí 10 o 12 años y me decían que ninguna. Y digo, no puede ser. O sea, cada vez pasa menos. Al menos mi experiencia es que cada vez pasa menos, José. Cada vez pasa menos, pero sigue siendo para mí un punto a mejorar en las empresas, la formación de los equipos de venta, formación operativa y formación de profesional, es decir, no teórica, no, sino aplicada, formación aplicada al trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Profesional, eso es formación profesional. Pasa que es otra palabra denostada, esto es formación profesional, ¿no? Pero más que teoría, el saber hacer, ¿no? Es lo que falla. Eso tiene más que ver con los oficios, ¿no? Con los antiguos oficios, ¿te acuerdas de los oficios? Sí. Bueno, creo que sí, que ahí sí que creo, no estoy muy seguro, pero creo que hay algunos módulos en formación profesional que sí que trabajan el tema comercial. Recuerdo por amigos de mi hijo que alguno está estudiando en formación profesional algo que tiene que ver con ventas. No sé cómo le llaman, pero creo que algo se está trabajando. El tema es que tú aterrizas la idea de formación aplicada, experiencial, o sea, experiencia, y estoy 100% de acuerdo que se aprende por experiencia, porque la experiencia es lo único que asienta las emociones y las emociones es lo único que asienta el conocimiento, pero antes de siquiera salir a practicar hay una estructura base de conocimientos, hay unas directrices que debe de tener clara la empresa, debe de transmitirle a sus empleados, debe de crear una base, ¿no? Para que esa experiencia o ese periodo de formación o ese periodo de adaptación sea el más óptimo y más corto posible. Sí, y yo creo que muchas lo hacen y algunas lo hacen hasta muy bien, ¿eh? Ahí podría discrepar de cómo lo ves tú. Va a muchos sectores, va a muchísimos sectores.
Yo uno que conozco mucho es el farmacéutico, hostia, y ahí la gente la tiene muy, muy Que formada. tú juegas en la Champions. Es que, claro, hablar contigo, pero el sector farmacéutico es una excepcionalidad en el mercado. Bueno, pero es un sector muy grande donde hay muchísimos vendedores y muchas Sí, sí, sí. posiciones. En ese sector, nada que decir. Por eso. Después hay otros, está claro. Yo me has dicho una cosa antes que es cierto. España es un país que el 80% del negocio son pymes. Estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Y ahí la cosa ya chirría un poquito más, ¿no? Porque hay muchas pymes que no tienen ni dirección comercial. En este libro le das mucha importancia al tema de las KPIs también, ¿no? Mm. En tu experiencia, el tener a los vendedores, bien es tener un equipo, o bien cualquier vendedor que nos esté escuchando que esté trabajando a modo freelance por su cuenta, Sí, sí. ¿consideras relevante estar familiarizado con algunos indicadores? Fundamental. Fundamental. Esto es como leer el cuadro de mandos de un coche de un avión. Si yo no sé si llevo gasolina, si no llevo gasolina, si vuelvo a la ruta buena o la ruta mala, lo más probable es que no vaya a ningún sitio, ¿no? Para mí la venta lo podíamos cristalizar en matemática, en números. Yo tengo que hacer X impactos para conseguir tal resultado. La pregunta siempre es la misma. ¿Cuál es el KPI de conversión en este mercado? Porque si hay un KPI, digo, acabo, es 3, ese lo he de conseguir yo. No 8 o 12, ¿no? Me encanta que lo hayas aterrizado así, porque yo lo veo igual. Yo soy de ciencias puras, ¿no? Y a mí lo veo todo, lo visualizo todo como matemáticas. Lo visualizo todo como cuando me planteo campañas, trabajo por campañas que empiezan de octubre y acaban a final de septiembre. Siempre, cuando estoy planificando en septiembre el arranque de la campaña siguiente, siempre estoy el número de visitas, impactos por zona, clasifico los clientes por una vez de clientes, por potencial, por híbridos, por si van a ser digitales, si van a ser físicos, etc. Pero siempre tengo visualizado en mi cabeza, siempre son matemáticas para mí, porque es verdad, cuánto es el número de visitas, cuánto es el Son número de mail. números, son Sí, números, sí, son números. es que es así, es que es así. Por eso es tremendamente relevante construir la mentalidad del vendedor, porque cuando un vendedor sale de casa a hacer su trabajo, y esto puede parecer tan obvio, pero yo me relaciono con muchos vendedores y veo que la parte de mentalidad les sigue siendo manifiestamente mejorable, ¿no? No son conscientes que no es lo mismo hacer en un día. Partamos de que hacerlo bien, pero no es lo mismo hacer 6 buenas visitas que 3. No es lo mismo. No. O sea, la capacidad de impactar en un año, si tú eres productivo, si tú te planificas bien las rutas, si tú planificas bien las visitas, si tú eliges bien los clientes, porque al final una de las grandes realidades que hay ahora, por lo menos en los mercados que yo conozco, es que la dispersión del cliente es enorme, muchísimo más grande que hace. No en vano es el primer eje del modelo. ¿Quién es mi cliente? Claro, pero esa dispersión hoy en día, en los últimos 10 años, en mi sector, y creo que esto es bastante aplicable a muchos sectores, es enorme. Se ha dispersado muchísimo, entonces es difícil. Antes era muy fácil saber cuáles eran tus 100 clientes potenciales, los más importantes. Ahora, para conseguir lo que conseguías hace 10 años con 100, necesitas manejar 500. Porque el mercado se ha hecho infinito, es decir, las redes, la tecnología nos ha hecho el mercado infinito y también la posibilidad, cuidado, también la posibilidad. Y ha hecho pequeños aquellos clientes que eran grandes. Claro. Entonces ha cambiado la realidad del mercado, a la competencia se ha incrementado brutalmente, la oferta se ha incrementado brutalmente. Entonces aquellos clientes que en un momento te estaban comprando una cantidad, ahora te están comprando un tercio. Has tenido que dividir el importe de la cifra que hacías hace 10 años, la estás multiplicando por 3 el número de clientes que manejabas. Eso hace que el vendedor tenga que ser un auténtico artista en la planificación, en la ejecución de su trabajo, pues va a tener que discriminar muy bien qué visitas hace, a qué clientes hay que pasarlos del nivel A al B, qué clientes van a ser visitas físicas y cuáles van a ser llamadas y cuáles van a ser correos electrónicos, qué estrategia mixta híbrida va a utilizar. O sea, eso es lo que verdaderamente es la auténtica transformación de los últimos 8 o 10 años. Esa es la profesión actual de un vendedor. Es esa. Ahora, hablando de lo que decías de dónde están los clientes, en muchos sectores ha desaparecido la ruta. La ruta era muy cómoda.
Totalmente. Ya no hay ruta. Bueno, para los preventistas hay ruta, pero para otros sectores ya no hay ruta. Puedo tener un cliente en México y hacer consultoría por videoconferencia. Y eso ha pasado. Es decir, que puedo tener acceso a muchos sitios. A muchos sitios. Y si lo tengo yo, lo tiene toda mi competencia. Y el cambio de cultura, ¿eh? Y ese que ya no hay ruta y ese matiz bueno, de que el mundo se ha hecho grande, perfecto. Es totalmente. Pero que luego está también que ya no hay ruta porque antes era fácil construir una ruta, pero ahora la ruta la tienes que concertar. A los clientes les cuesta coger el teléfono, a los clientes les cuesta reunirse contigo. No te atienden. El cliente no quiere visitas, el cliente ha reducido sus horarios. Hoy en día en mi sector, por ejemplo, cuando hace 10 años era un horario partido y tremendamente abierto y yo podría estar trabajando hasta las 8 de la tarde haciendo visitas, bueno, pues ahora me organizo muy bien porque a partir de las 3, 4, 5 de la tarde en su casa. ya no es fácil estar trabajando en la calle, ¿no? El cambio de cultura. Fíjate, ¿y eso a qué nos obliga? Te voy a decir, según lo veo yo, a qué nos obliga. A dar un salto cualitativo en una aportación de valor muy grande. Si yo no aporto valor a mi cliente, no me va a dar ninguna entrevista más que la primera para probar. La segunda me dirá, hostia, este que viene me quita tiempo y no me explica nada que me interesa. Totalmente. Ese es el tema. Y eso sí que tiene que ver con preparación, con entender lo que dices tú, los mercados, entender la competencia, llevar la información útil para él, conocer su negocio, ya no el mío, el de él. Conocer al máximo su negocio, ¿no? Para intentar tener muy claro cuáles son sus posibles o su posible dolor nuclear. Intentar no desaprovechar tus minutos de oro, intentar decir lo que quiere oír, lo que necesita oír, aquello que estaba esperando que alguien se lo dijera. Es que todo es muy, muy complejo. Todo es muy complejo. Te quiero preguntar por el poder de las metáforas y el poder del storytelling, que está tan de moda. El poder de hacer llegar la información a través de pequeñas historias. Porque tu libro, el segundo libro, el método Kowalski, es una pequeña metáfora, una pequeña historia. Hasta el nombre, ¿no? Tiene su magia. ¿Cómo has desarrollado tú como vendedor esto y cómo lo ves tú para transmitirlo a los demás? El poder de las metáforas, el poder de las historias. El ser humano, valga la redundancia, desde sus orígenes se ha manejado con historias alrededor del fuego, ¿no? Ahí empezó la cultura. Y la historia es un material muy potente porque nos llega directamente a la parte emocional nuestra, ¿no? A mí me parece muy interesante. Yo no lo veo tan aplicable a cliente a nivel concreto, sí lo veo más a nivel general en cuanto a hacemos comunicación, como elemento de comunicación más que de venta, pero sobre todo con los equipos. Porque la metáfora se entiende de golpe. No hay que explicar mucho, ¿no? Es decir, una vez la has pillado, entiendes todo lo que lleva a esa destilación de lo que es la metáfora, ¿no? Sobre un hecho. Me parece muy interesante. A mí los cuentos siempre me han gustado mucho. Y ya no es que se entienda la primera, ¿no? Yo creo que el gran poder que tienen las metáforas es la de retener. O sea, claro. Muchas veces las palabras que nos cuentan, nos llega la información y la entendemos en ese momento, ¿no? Eso es. Pero la historia tiene una gran retentiva, ¿no? Porque impacta emocionalmente, porque toda historia tiene un hilo emocional. Es la manera de vender más antigua y sigue siendo la más importante y yo le encuentro relevancia en el ámbito de la venta también porque creo que la experiencia en un vendedor tiene que ser uno de sus grandes atributos, ¿no? Y porque la experiencia en un vendedor le permite, si es un poco estructurado, igual que hablamos de que las objeciones, ¿no? Pues se tienen que recoger en un listado de objeciones, ¿no? De mi sector, de mi producto, de lo que he vivido y cómo las he ido diluyendo, para intentar dosificarlas en el mensaje de ventas, intentar limpiar objeciones antes de que verdaderamente lo sean. Yo creo que la experiencia como vendedor es un patrimonio enorme porque si sabemos contar lo que a otros les ha servido
lo que otras soluciones hicieron por otros y sabemos aterrizarlo en el momento adecuado y con la dosis adecuada, pues es una herramienta muy potente, ¿no? Llegar a los clientes con historias de otros proyectos, de otros trabajos, porque esos casos de éxito son los que los demás están deseando escuchar. Sí, claro, es la forma que refuerza lo que tú le quieres vender, y sin duda alguna. Es como el pruébelo, ¿no? Lo está probando sin probarlo. ¿No? Le está dando validez a lo que tú le estás explicando, ¿no? Esto lo explica muy bien Cialdini con sus métodos de influencia, ¿no? Es decir, el ejemplo el caso de éxito es un ejemplo clarísimo de influir, ¿no? Sí, yo eso estoy absolutamente de acuerdo contigo. Otra de las cosas que he leído, Víctor, es que tú no le pides a un jefe de ventas que motive, sino le pides, por favor, que no desmotive, ¿no? Sí. Explícanos esto. Yo creo que es de las cosas más evidentes que he podido explicar en mi vida. Cuando uno llega a un trabajo, al que sea, llega contento y motivado, ¿no? El primer día, y pasa un año y este tío o señora está fastidiado. ¿Qué ha pasado por el medio? La empresa. Ha pasado la empresa. Entonces, con que no desmotive, para mí ya es mucho. Después tiene una lectura más técnica, ¿no? Esto es más la broma. Es decir, la motivación es un factor intrínseco de las personas. Nosotros podemos poner elementos, y no me voy a retrotraer ahora a temas higiénicos y tal, elementos necesarios para que esta persona desarrolle bien su trabajo, ¿vale? Y darle un trato correcto, porque al final somos personas para no maltratarlo, vamos a decir así, ¿no? Pero hay un punto donde yo no puedo influir, que es en si él viene de casa contento o no viene contento, si él está depresivo o no está depresivo. Entonces, yo lo que les digo, oye, si está bien, no lo toquéis mucho, ¿no? Porque la tendencia a la entropía en el ser humano es evidente, ¿no? Y las redes de venta tienen tendencia a la entropía si se tocan demasiado o se tocan mal. Eso es a lo que me refiero. Ya, te entiendo. Las teorías motivacionales, y ahora estoy con un tema de estos, yo oigo muchas cosas por ahí que me parecen muy nocivas, ¿no? Confundir motivación con jaleo, con vamos a saltar y a cantar y cosas de estas que a veces veo y digo, madre mía, ¿esto qué es, no? Mira, la motivación para mí fundamentalmente en el equipo de ventas pasa por enseñar a los vendedores a hacer su trabajo. Para mí esto es la motivación, ¿vale? Y después reconocerles que lo han hecho bien y darles un trato como personas correcto. Ya no pido maravillas, ¿eh? Eso para mí es un buen jefe y un buen líder. Este es otro gran tema, ¿eh? El jefatura, el liderazgo para mí es otro gran tema que se está tratando con demasiada frivolidad por ahí. Pero la motivación a veces me parecen cosas muy escandalosas, José, muy escandalosas. Sí, bueno. Un curso de motivación. Y yo pregunto, ¿qué hacéis allí? ¿Qué hacemos allí? ¿Cantamos? ¿Bailamos? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Cuando después resulta que este señor, el mensaje que le llega es ve si vende. No, hombre, ve si vende no, eso ya lo sabe. Explícale cómo. Enséñale a hacerlo. Acompáñale. ¿No? Felicítalo. ¿No? Bueno, es mi visión, ¿eh? Tu visión es muy correcta. Si tuvieras que quedarte con una habilidad de un vendedor, una única habilidad, ¿no? Y dije, bueno, podemos dotar ¿no? Como esto del mundo del futuro. Vamos a dotar a los vendedores con una habilidad sola, de todas las habilidades, de todas las soft skills que abrazan el ejercicio de vender. ¿Cuál sería tu elegida? Escuchar. No tengo ninguna duda. ¿Por qué? Porque es la base de la comunicación. Si yo no te escucho a ti, no sé dónde estás tú, ni lo que anhelas tú, ni cómo piensas tú, ni cómo funcionas tú. Y ya te doy la segunda derivada, ¿vale? Sobre todo escuchar una vez yo pregunto. ¿No? Dejar espacio para que tú contestes a la pregunta que yo te he hecho. ¿Cuántas veces he visto yo visitas de venta, reuniones de venta, donde el mismo que pregunta se contesta? Y dices, pero coño, déjalo que conteste él, ¿no? Que se le has hecho una pregunta, será por algo. Esa capacidad que para mí es la velada de la una, ¿no? Preguntar y escuchar. Para mí eso es fundamental en el mundo comercial.
Sí, bueno, la Me has escucha. dicho escoge una, ¿eh? Me has dicho que Sí, escogiera, lo ¿eh? sé, lo sé. Si te lo abro a 3, ya tenemos una. Dame 2 más. Déjame que te haga una pregunta. ¿Para qué tipo de venta? Bueno, te voy a dar una que es transversal, ¿vale? Que es no sé cómo llamarle, la pasión o las ganas. La pasión, sí, quizás pasión la palabra, la pasión, las ganas de hacer, de ayudar, de aprender, de otra visita más, otro libro más, otra intentona más, otro análisis más, ¿no? Eso, la pasión. Para mí esa es transversal, igual que escuchar y preguntar es transversal, esta sería transversal. Sí, al final es verdad, es difícil quedarse con una. Y también es injusto poner unas como cada uno tenemos las nuestras, ¿no? Es difícil porque es cierto que cada una de las cosas de estas habilidades influyen de manera distinta sobre cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, a lo mejor, ¿Cuál me dirías tú, José? Venga, vamos a jugar al revés. ¿Cuál me dirías tú? para mí hay tres vitales, ¿vale? Venga. Una es la escucha, Ujú. una es la empatía, la segunda es la empatía y la tercera es el preguntar. Y para mí ese triángulo lo explica muy fácilmente en que, evidentemente, antes de hablar, porque como dice Carlos Roset, mi admirado Carlos Roset, el vendedor es un profundo ignorante. Antes siquiera de abrir la boca, escucha a tu cliente. No tienes ni Exacto. idea de lo que hace. Escúchalo, mira lo que te cuenta, ¿no? Eso es. Pero para poder encontrar lo nuclear, lo importante, la esencia, uno tiene que tener desarrollado la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y eso es Mm, tremendamente complejo porque los anglosajones dicen ponerme en los zapatos de mi cliente. mm, Eso suena fácil. Lo difícil es quitarte los tuyos y ponerte los zapatos suyos. Porque mm. no nos quitamos nuestros zapatos nunca. Nuestro ego nos No, impide salir de nuestro lugar. eso es. Entonces, si tengo capacidad de escucha, tengo capacidad de empatizar, con esas dos herramientas y teniendo bien entrenado una buena habilidad de preguntar, puedo ser incisivo, puedo encontrar el dolor nuclear. Mm. Esta es mi visión, ¿no? Y es un poco la estrategia que yo intento transmitir. Sí, yo lo comparto. Yo creo que la empatía se trabaja o se mejora aprendiendo a escuchar. Fíjate, yo creo que es el camino para llegar a la empatía. Sí, Aprendiendo a escuchar. O sea, dejando espacio y, oye, escúchalo de verdad, escúchalo con tu alma. O sea, cuando tú escuchas a alguien para ayudar, eso es la empatía. Termino, perdona. Cuando no escuchas para contestar, que ese es el error. sí, sí, totalmente. Ese es el error. Y te decía, me sonreía porque yo tengo un segundo libro que se llama 50 superpoderes para triunfar vendiendo Qué y bueno. lo cuento porque la palabra 50, ¿de verdad me vas a hablar de 50? Sí, 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 claro que sí. Es que hay muchas habilidades que te ayudan a vender, ¿no? Sí. Y claro, podemos estar aquí y salen muchas cosas porque tú dices, la escucha es lo que te lleva a la empatía y la generosidad también, ser generoso. Tú hablabas también, ser buena persona Mm, y ser ordenado mm, y ser proactivo. Claro, mm. y te pones a sacar y hay, yo tengo definidas 50, pero seguramente Sí, habrá sí. 100. Eh, Superhombre o supermujer. claro, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque, joder, oye, ¿y cómo afecta esto de vender la generosidad? O sea, pues es brutal. Es para lo que más admiro yo en una persona. Tú me dices, ¿qué es lo que más admiras en una persona? Y te digo la generosidad. Siempre Pues, hablo de qué era lo que representaba mi padre y con orgullo lo digo y para mí es lo que más admiro. ¿Por qué? Porque es la máxima manifestación de grandeza, ¿no? Es decir, lo que tengo lo exactamente. ofrezco. Y a veces lo que tengo ofrezco es mi tiempo, ¿eh? Ojo, que yo tengo una agenda, ¿eh? Que me está sonando el teléfono y 100 correos que contestar. Mm. Y sin embargo te estoy escuchando, estoy aquí y estoy presente, ¿no? Eso Yo es creo que generosidad. la generosidad planteada como lo dices tú, que lo suscribo, ahora voy a ponerme un poco ñoño, es la manifestación clara de amor. Ser generoso, desprendido, dar lo que tienes. Que eso cuesta mucho, amigo. Cuesta mucho. Cuesta mucho. Pero mira, yo te doy una lectura de esto de las ventas, Víctor. Hemos pasado por encima, ¿no? Y estoy seguro que me lo vas a suscribir. Yo me dedicaría, si volvieran a hacer esto de las ventas, solo porque creo, y esto que voy a decir suena poco humilde, pero a mí me ha ayudado
a desarrollarme como persona y a avanzar en la búsqueda de ser mejor persona. A Suscrito. mí, profundizar en este ámbito, Bien. intentar humildemente saber cada día más, entender la condición humana, entender al otro, me ha ayudado a lo que es mi objetivo, mi ambición, y es sueñañoño, como tú has dicho, intentar ser mejor persona cada día, mejor padre, mejor marido, mejor Pero profesional. fíjate, qué pena que estas cosas nos suenen a ñoño. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Bueno, al final, sí, pero para mí es la esencia. Yo tengo 52 años. Tú has hablado de tu edad antes. Yo tengo 52. Yo a mis 52 años ya tengo muy claro, pero muy, muy claro, qué quiero y qué espero, ¿no? Y yo lo que espero es aprender, seguir creciendo. Creo que el desarrollo personal es un camino infinito. Hasta el último día te acompaña. Tienes que tener la ambición de estar ahí, vivir en paz, ayudar a los demás, llenarme de satisfacciones pequeñas. Así visualizo el mundo. Entonces, como yo lo visualizo así y es mi escuela, desde ahí practico mi ejercicio, mi profesión. Estoy de acuerdo. Y es más, ¿Cómo eres tú? claro, y aquí nos podríamos adentrar en que la profesión de vendedor es una de las profesiones más claras en las que no hay ejercicio partido. Es decir, tú no eres vendedor media jornada y la otra media jornada eres... Si desarrollas estas habilidades sociales, eres así siempre. Cuando estás con tus amigos, cuando estás con tu... Yo siempre he pensado que una mala persona no puede ser un buen vendedor. Estoy de acuerdo. Y a veces hay clientes en mi historia que me han preguntado, estará en procesos de selección de gente, me dicen, ¿a quién ficharía? Siempre digo lo mismo. Alguien que sea buena persona, porque a vender le enseñaremos. A ser buena persona no. No le vamos a enseñar. ¿Cómo visualizas el futuro de las ventas, Víctor? ¿Cómo visualizas al cliente y cómo visualizas al vendedor a 30 años vista? Hostia, 30 años yo no estaré aquí, pero no sabría decirte por una razón, no tengo ni idea. Y te voy a ser muy sincero. Yo estoy viendo cambios a una velocidad exponencial que no había imaginado. Para mí un punto de inflexión, al menos en mi experiencia vital, a nivel profesional y personal, fue la pandemia. A mí la pandemia me cambió estructuras mentales de todo. De todo. A los vendedores, que es para lo que estamos aquí, nos quitó nuestra herramienta fundamental, que era la visita, ¿no? Nos metieron en casa y no podíamos ir a ver clientes, ¿no? Y ahí los clientes se dieron cuenta de quiénes sobrábamos en el mercado. Ahí se dieron cuenta. Y decidieron decir una cosa con mucho criterio: según quien venga no le voy a dar más tiempo porque nunca me ha aportado nada, ¿no? Yo lo veo cada vez más, antes lo he dejado caer, como instrumentos de aportación de valor. O sea, la venta para mí cada vez más va a tener que ser una venta de valor, ¿vale? Siempre vuelvo a caer en el mismo error de que hay ventas muy diferentes, ¿eh? No es lo mismo sí, está vender claro. chocolates en una tienda que ir a vender ingeniería a la NASA, no tiene nada que ver, ¿vale? Pero en cualquier caso, hay que tener dos cosas: valor. Otra cosa que no sé cómo explicarla, la voy a explicar un poco más extendido, que es que el cliente, cuando esté conmigo, se sienta bien. No sé cómo sería esta palabra. Bienestar, posiblemente, ¿no? Que cuando yo me vaya diga, hostia, he estado un rato agradable con Víctor. Tengo ganas de volver a verlo. Eso te lo compro al 100% y yo divulgo alrededor de esa idea mucho, y es: un vendedor tiene que tener como objetivo que toda persona que pase por él, como mínimo no dejarla peor, y como objetivo intentar dejarlo mejor. Eso es, pues como los jefes. ¿Cómo dejarlo mejor? No sé, es un regalo su tiempo. Intenta por lo menos no estropearlo, ¿me explico? Intenta ser amable, intenta regalarle tu presencia. No hay un palabra para eso, Tu ¿no? presencia, no lo sé. Intenta regalarle tu presencia. No podemos inventarlo. Tu escucha, a veces la escucha es un regalo. La escucha es un regalo, porque a veces el sentirse escuchado es algo que no le dejan hacer ni en casa. Eso es. Déjale que él sea el protagonista. Olvídate de tu producto por un momento. Entiende que lo importante no es el producto, sino las personas, que es la esencia de... En fin, coincidimos 100%.
Víctor, ¿qué es lo que más admiras de una persona? Hostia, esta es panota ya, ¿eh? Lo que más admiro de una persona. Pues tú has dicho la palabra antes que yo no lo identificaba así, pero es la generosidad. Porque eso tiene que ver con muchos aspectos. Ya no es un tema material, ¿eh? Es generosidad de tiempo, de atención, de presencia. Y esto cuando alguien te lo da, hostia, amigo, qué bien te hace sentir eso, ¿eh? Sobre todo cuando en momentos que estás fastidiado, ya alguien te dice, no te preocupes, yo estoy aquí. Yo no molesto y estoy aquí, ¿no? Uf, eso para mí es un valor fundamental. En definitiva, sí, la buena gente, tú, la buena gente. Yo no... A mí que alguien tenga 80 carreras, 90, 300 o ninguna, me es bastante indiferente. Es la buena gente. A mí me gusta la gente que está feliz con lo que hace. Si es que al final aquí estamos un ratito solo, un ratito. Y si estás haciendo lo que haces, lo haces bien, me parece admirable, admirable. ¿Hay alguna persona, alguien que haya, algún mentor que haya sido realmente importante en tu vida? Sí, yo te puedo decir a nivel próximo, que yo he conocido y a mí me ha enseñado mucho, que espero que esto lo escuche porque todavía está en activo, Alfonso Ruano. Alfonso Ruano, yo lo tuve como consultor en el grupo CEAC y a mí me abrió los ojos a muchísimas cosas. Yo aprendí mucho con él, aprendí mucho con él. De hecho, seguimos siendo amigos. Ha publicado un libro que lo hemos reeditado y un libro maravilloso sobre venta profesional. Y después otro jefe que tuve, jefe entre comillas la palabra, que a mí me enseñó mucho fue Juan Sibina. Juan Sibina fue profesor de SADE, bueno, pues sigue siendo, ¿no? Pero ya está jubilado y este era uno de los socios de SEC y yo con Juan aprendí muchas cosas en el mundo de las ventas. Sí. De personas con carne y huesos que yo he tenido delante mío, ¿eh? Y seguro que soy injusto con otros, pero estos a mí, cuando me preguntan quién sabe de ventas en España, hablo de estas dos personas. Qué interesante. Hablas de lo que aprendiste y ¿qué es lo último que has aprendido? Lo último que he aprendido. Pues mira, ahora estoy metido justamente en el tema que te comentaba antes de la diferencia entre motivación y compromiso. O la importancia del compromiso. Digo, estoy metido porque estoy investigando en este punto, ¿no? La importancia del compromiso en las organizaciones más allá de la motivación. Porque, como te decía antes, o comentábamos antes tú y yo, el compromiso es algo que sí podemos traccionar. La motivación no. Entonces me interesa mucho el compromiso de la gente. Entender cómo empoderarlo, ¿no? En ese aspecto a la gente en compromiso. Estoy trabajando en esa línea. No sé si estoy aprendiendo mucho o no, pero me parece interesante. Sí, y encuentro interesante en esa área de investigación, una vez más, entender por qué la gente se compromete. ¿Qué hay detrás de ese compromiso para cada una de las personas que tienes? Porque cada una de esas personas tendrá una razón del compromiso. Ese es el tema. Hay un mundo increíble, ¿no? Y una vez más volvemos a la mejor de las habilidades, ¿no? Que es entender la condición humana, entender al otro. Sí. Y volvemos otra vez al modelo holístico de pensamiento, ¿verdad? ¿Sabes? Aquí entra la psicología, la neurociencia, entran muchas disciplinas que cada vez más se irán acercando al mundo comercial como herramientas útiles de entender e interpretar lo que está pasando, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí. Víctor, siempre pregunto con el ánimo de conoceros más, que compartáis un libro, una película y una canción que para vosotros sea relevante, sea importante. Una película lo tengo bastante claro porque la he visto últimamente muchas veces con una de mis hijas que le apasiona, que es Interestelar. Maravillosa.
Vale, pues ya está todo dicho. Ya no por la historia en sí, sino por los personajes y la relación entre el padre y la hija, ¿no? Sí, sí, lo tengo en la mente ahora esa película. Me parece lo más amoroso que he visto en muchísimo tiempo. Y quizás emocionalmente insoportable, ¿no? Claro. Para uno, ¿no? Porque cuando ya te pones así un poquito emotivo y emocional, ¿no? Pues sentir a tu hija al lado viendo la película contigo, te estoy visualizando y bueno, en fin. Sí, sí, además es que yo cuando a veces en broma le digo, ¿cómo estás, Murphy? Vale, pues nos queda la canción y un libro. La canción, hostia, yo es que soy de muy, yo tuve una colección enorme de discos, soy muy de muchísima música, de muchísima música, pero para hacerlo fácil y algo que no fallara seguro, cualquiera de los Beatles. Eso ya me sitúa históricamente En una edad, en un tiempo, ¿vale? Y un libro, el último que estoy leyendo, que es de Arzuaga y de, ¿cómo se llama el otro? Juanjo Millán y Arzuaga, que es la conciencia explicada por un humano a un neandertal. Es la segunda parte del primero que hablan de la muerte y esta hablan de la conciencia. Me parecen libros que aportan mucha información de una forma muy ligera. Interesante, interesante. Voy a hacerte una pregunta difícil ya en el final de esta grabación, ¿no? A ver. Llevando al territorio profesional, ojo, vamos a imaginarnos por un momento, imagínate por un momento que es la última entrevista que tienes en el ámbito de las ventas, tu última divulgación en el ámbito de las ventas. Ya lo he dicho, lo he dicho. Es por crear tensión, ¿no? Tensión dramática. Ya, ¿qué reflexión dejarías alrededor de la venta? ¿Qué compartirías? ¿Qué hay que no te haya preguntado y te hubiera gustado contar? Estará con carga de profundidad, porque antes me he guardado una parte que no, pero basta que me lo preguntes así para que te la cuente, que mi padre vendía fruta y yo aprendí muchas cosas de pequeño observando cómo lo hacía él. Eso en cuanto emocionalmente me cuesta explicar, ¿vale? Yo creo que la venta es una profesión maravillosa si la enfocamos desde la perspectiva de hacer la vida más fácil a los demás. En su más amplia extensión, Eso puede ser desde ser amables en un mostrador con alguien que llega a comprar o a tomar lo que sea, ¿no? Hasta ser capaces de influir en un hospital para que tengan el último TAC que salve vidas. De ahí cabe, fíjate lo que cabe todo lo que queramos, ¿no? Ha sido mi profesión, yo llegué a esta profesión porque no sabía qué estudiar y quería ganar dinero, lo digo así, no fue vocacional. Me enganchó muy pronto porque pude comprobar, vamos a llamarle las mieles del éxito, ¿no? Me ha ayudado mucho, como tú bien has dicho, y lo suscribo, a mejorar como persona, Han habido momentos malos y malísimos, sin duda, claro, como la vida funciona así, ¿no? Y hoy en día no me arrepiento, o sea, volvería a hacer el mismo trayecto. A dedicarme a lo mismo. Yo invito a la gente a que empiecen a tomar las ventas como una profesión importante en este país, por supuesto, pero a nivel personal también, y como una oportunidad. No sabría qué más decirte. Me parece genial. Y esa parte inicial que has contado, pues Mira, eso, muy humana. Te voy a dar otro matiz. Perdona, acaba, disculpa que te... No, que cuando este producto en el que estás tú ahora y por el que han pasado otros, para mí nunca he buscado que sea una masterclass. Siempre he buscado llegar a la información de valor
desde la persona, ¿no? Desde lo humano, desde lo profundo, desde cómo sabe esta persona esto, por qué sabe esta persona esto, por qué esta persona habla con pasión de estas cosas, ¿no? Y por eso siempre intento crear un clima que permita que la persona se encuentre cómoda, pues eso es lo que pretendo, ¿no? Y que pues pueda contar cosas, ¿no? Como lo que has contado, levemente, cada uno cuenta lo que... Pero esta parte, ¿no? De tu padre, ¿no? De cuál es tu origen, ¿no? Tu primer contacto con la venta, ¿no? Y a veces esas cosas, tirando de esos hilos, se llega a muchas cosas de grandísimo valor, porque creo que todos necesitamos inspiración. Sí. Y la inspiración no está en los grandes gurús, la inspiración está en la gente corriente, y entendamos lo de corriente, ¿no? Se puede ser corriente, corriente y extraordinario, ¿no? Como sería en este caso tu caso, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias, José Andrés. Pero que sí, pero quiero decir que me encanta, en fin, es que podría soltar mucho más rollo sobre esto, pero es que a mí siempre me ha gustado conocer a las personas, en general, a las personas, y siempre me ha parecido mágico conocer a las personas. Yo creo que es para lo único que estamos aquí. Y ahora podemos filosofar. Yo creo que a este mundo llegamos para conocer a las personas, que es la forma de conocernos a nosotros. No hay mucho más, no hay mucho más. O mucho menos, pero no hay mucho más a hacer. Así es. Víctor, las personas que nos estén escuchando, que hayan conectado contigo, con tus ideas y que quieran avanzar, que quieran conocerte más, ¿cómo lo pueden hacer? Pues llamándome o enviándome un mail. Yo tengo una web que es auladeventas.com. Tengo un mail que es muy sencillo, victor@auladeventas.com. Y tengo un móvil que, si tú lo quieres difundir, lo difundes, no sé si por aquí o no, como Eso sea. es libre. Yo, lo que tú me compartas, aparte de que aquí se está escuchando, va a estar debajo las personas, va a estar debajo escrito. Pero... Estupendo. Pues mi móvil es muy simple, es 609 98 67 29. Contesto todas las llamadas y mira, voy a explicar una cosa, porque quizá ahora es el momento. Si a mí me llama alguien a nivel particular, es gratuito. Si me llama una empresa, no, pues yo me gano la vida con las empresas, ¿no? Pero si me llama, además esto la gente que me conoce lo sabe que ha funcionado así. Un vendedor que tiene un problema y quiere hablarlo conmigo, me pueden llamar como si llamaran a un amigo, sin problemas. Bueno, esto te termina de definir. Nos sirve como cierre, te termina de definir muy bien. Que se ordenen un poco, ¿eh? No lamentos de golpe, que se ordenen un poco. Víctor, ha sido un auténtico placer. Igualmente. Conocerte, charlar contigo este rato, sentir esa paz desde la que hablas, ¿no? Esa paz que da la experiencia. Mil gracias. Lo mismo te digo, y fíjate que cogiendo un poco la idea que has lanzado tú eres capaz de hacerme sentir muy cómodo contigo charlando de todo esto. Y eso es de agradecer. Es decir, como comunicador me pareces brillante y volveré las veces que tú quieras aquí a hablar contigo. Pues mil gracias también por lo que me regalas. Ha sido un auténtico placer. Te voy a seguir muy de cerca. Te deseo lo mejor y seguimos en contacto. Chao, chao, Víctor. Chao, chao. Chao.